Mis amigos, una vez más estamos con ustedes en su programa favorito, entre comillas. Les recuerdo que este programa ha sido diseñado para beneficiarles en tres aspectos. En primer lugar, aclarar sus dudas en cuanto al conocimiento de la Biblia. Hay mucha gente que tiene demasiadas dudas en cuanto a la Biblia y tan pronto encuentran que esas dudas han sido aclaradas, pues una vez más se retoma la fe que antes existía. En segundo lugar, quiero decirles que otra finalidad de este programa es aumentar su conocimiento de la Biblia. Deseamos que ustedes cada día, al escucharnos con más frecuencia, aumenten ese caudal de conocimiento de ese verdadero libro que les va a llevar a ustedes a la vida eterna. Y en tercer lugar, estimularles a creer en ese único Dios verdadero, creador y sustentador de todas las cosas. Un Dios amoroso que nos ama tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mis amigos, en nuestros programas anteriores hemos estado hablando acerca de el culto y la veneración a la Virgen María. Una vez más les repito que nosotros los cristianos, los que participamos especialmente de este programa entre comillas, tenemos un inmenso respeto por la Santa Virgen María. En todo momento hemos creído que fue un personaje histórico, idóneo en las manos de Dios. Dios no podía tomar el riesgo de dejar su Hijo en cualquier otra mano. Acuérdense ustedes que Cristo, siendo la misma divinidad del Padre, o por lo menos de su propia sustancia, se hizo carne y al estar en la carne estaba sujeto justamente al padecimiento, pero también al crecimiento y al sustento diario. Y la Virgen María y su Padre José cumplieron esa función. Fueron personas escogidas por Dios para traer esa gran bendición al mundo. Nosotros los cristianos respetamos honorablemente a la Virgen María. Pero el asunto es que no dejamos de tener nuestras contradicciones, o mejor dicho, quisiéramos aclararles más bien en cuanto a ese culto que se le ha dado a la Virgen María, que sobrepasa las expectativas que se esperaban en la santa palabra de Dios. Nosotros entendemos que este es un culto totalmente extraño, y tan extraño es que históricamente sabemos que el culto a María no apareció sino en el año 431, o sea, en el siglo IV, especialmente en la ciudad de Éfeso. Y recuerden ustedes, no pierdan de vista esa ciudad que les estoy mencionando, a Éfeso, porque hay un incidente más o menos paralelo en el Nuevo Testamento que va a desembocar precisamente en la adoración de María justamente en ese concilio. Les recuerdo que la Virgen María no fue adorada sino después de 500 años, imagínense ustedes, después de 500, 600 años, después de la muerte de Cristo, es cuando algunas personas comenzaron a ver en María una capacidad de salvación, de los cuales déjenme decirle que no concuerdan en absoluto con la veracidad de la Biblia. La Biblia, en primer lugar, no menciona a María con esos atributos que la gente le da. Y es más, es un culto tan extraño que prácticamente no tiene ningún respaldo bíblico. Y si yo les leyera, por ejemplo, se lo voy a leer definitivamente, Gálatas, el capítulo 1, versículos 7 al 9, una de las grandes epístolas del apóstol Pablo, dice lo siguiente: en realidad no es que haya otro mensaje de salvación. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban y los confunden y quieren trastornar el mensaje de salvación de Jesucristo. Ahora oigan esto: si alguien les anuncia un evangelio totalmente diferente al que ya fue establecido, o sea, el que existía antes que era la Biblia, si hay un culto que aparece extraño a la Biblia, dice aquí el apóstol San Pablo, que caiga bajo maldición. No importa si se trata de mí mismo, que yo se los esté predicando, decía Pablo, o de un ángel que venga del cielo y les traiga semejante cosa. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: lo he dicho antes y lo repito una vez más, si alguno les anuncia a ustedes un evangelio totalmente diferente al que ya hemos recibido, caiga bajo maldición. Yo creo, mis amigos, que esto es más que suficiente para que entendamos que el culto a María es un culto extraño que no tiene ninguna razón bíblica para sustentarlo. Y quisiera en este programa darle por lo menos algunas razones por las cuales el culto a María es un culto que fue rechazado por los primeros cristianos del comienzo de la iglesia. Se necesitaron varios siglos para que finalmente se comenzara a introducir el culto a la Virgen María. ¿Y saben ustedes cuáles son las razones por las cuales los cristianos primitivos nunca aceptaron el culto a María? Por varias razones. Yo creo que una de las primeras razones es por la abundancia de supersticiones y tradiciones y cuentos en el cual se envuelve el culto a María.
Pensemos, por ejemplo, en el asunto de la Asunción de María. La Asunción de María no la establecieron los apóstoles. Repito, los apóstoles murieron y nunca hablaron a las iglesias de ese culto a María, esa veneración que hay que respetarle a María. Es más, entonces, volviendo al asunto de la Asunción de María, la Asunción de María, la Asunción gloriosa, está envuelta en un cierto misterio. Hay una vieja tradición que corrió por muchos siglos en Europa, donde decía que la Virgen María murió y en el momento que la llevaban a enterrar, el Espíritu Santo de alguna manera trajo a diferentes apóstoles para que estuviesen presentes en el entierro. Así que por el aire llegaron los apóstoles, San Pedro, San Juan, para presenciar el entierro. Y la tradición dice que cuando estaban por llevarlo al cementerio, de repente el féretro parece que comenzó a temblar, se cayó y ahí entonces apareció la Virgen María gloriosa ascendiendo a los cielos. Y esa es una tradición que fue establecida precisamente, repito, no por los apóstoles, sino que más tarde apareció esa historia y fue configurada por tres santos que la iglesia venera en estos momentos, por ejemplo, San Efrén, San Epifanio y San Timoteo de Jerusalén. Pero repito, señores, no hay un solo texto en la Biblia que sea suficientemente contundente para establecer ese culto a María, esa manera de venerarla y darle a María los poderes que supuestamente tiene. Es más, déjenme leerles algo que he conseguido en el diccionario teológico enciclopédico editado por la editorial Verbo Divino. Y es un texto elaborado por más de 30 teólogos de la Iglesia Católica. Y en el párrafo o bajo el subtítulo de Asunción dice lo siguiente, abro comillas: la Asunción de María es una verdad que solo tiene que aceptarse por fe. Aunque no tenga un fundamento bíblico, debe aceptarse como patrimonio cristiano, ya que es un dogma de la fe creado por los concilios papales. En otras palabras, estamos hablando de un culto que, como no tiene un respaldo bíblico, el respaldo había que dárselo de cualquier manera. Y según este diccionario teológico del Verbo Divino, los mismos católicos dicen que la razón por la cual fue aceptado es únicamente por los dogmas y por los concilios papales. Ahora, no va a ser sino hasta el 1 de noviembre de 1950, cuando el Papa Pío XII es el que va a establecer la doctrina de la Asunción de María. Entonces preguntamos, es una cuestión de sentido común. Si María ascendió triunfante al cielo sin ver la muerte, ¿cómo es que tuvo que esperarse hasta 1950 y que el Papa Pío XII tenga que decirlo? ¿Se dan cuenta, mis amigos, que no estamos inventando, no estamos exagerando? Ahí están las pruebas, ahí están los documentos de la Iglesia Católica y obviamente es un dato muy importante para que entendamos en qué papel estamos jugando. Ahora, hay otro dato importante que he conseguido en algunos escritos de la Iglesia Católica, que es el documento oficial del Papa Pío XII con respecto al dogma de la Asunción. En este artículo dice lo siguiente, y eso fue escrito justamente para darle un respaldo y para que circulara más y se configurara más el culto a María. Entonces decía el Papa Pío XII, abro comillas, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, por la autoridad de los eruditos apóstoles, Pedro y Pablo, y por nuestra propia autoridad eclesiástica, declaramos, proclamamos y defendemos que la Asunción de María es un dogma divinamente inspirado. Ahora, si alguien, dice aquí más adelante, si alguien osara concienzudamente negar o poner en duda lo que hemos definido, queda abandonado de la fe católica y de la gracia divina. Mis amigos, se dan cuenta entonces que el culto a María no tiene ningún respaldo bíblico, sino que está envuelto en una situación totalmente patológica, anormal, que no se puede sostener en ningún momento con los escritos sagrados. Otra segunda razón que podemos nosotros pensar en cuanto a desvirtuar esa capacidad que se le da a la Virgen María es en cuanto al poder que ella tiene de salvación. Obviamente, cuando la Biblia habla de la salvación y habla de nuestro Salvador, dice claramente la Biblia en todos los 4 evangelios, es que toda la Biblia está impregnada de un principio básico, que es que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Los apóstoles establecieron también que no hay salvación fuera de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos redime, la sangre nos limpia, nos justifica, nos santifica y nos prepara para el reino eterno. Entonces, señores,
los poderes que se le han dado a María exageran lo que realmente tenía el propósito de Dios con su Santa Madre. Decía Alfonso Ligorio que el arca de Noé era una representación de la obra salvadora de María. Y así como muchos animales se salvaron por refugiarse en el arca, así muchos se salvarán con solamente acudir a María. Ahora, el cardenal Isidoro Gomá, arzobispo de Toledo, en su libro María Santísima, dice que María era la escalera mística que vio una vez Jacob, por cuya escalera subían y bajaban ángeles. La posición de este teólogo católico, Isidoro Gomá, dice que esa escalera era una típica imagen de María. Ella es la fuente de la divina gracia, y fuera de ella nadie podría participar de la sabia salvación que nos ofrece Jesús. Por otra parte, mis amigos, les quiero mencionar también lo que encontré en el diccionario mariano, que ha sido editado por la librería parroquial de Clavería. Dice en la página 140 lo siguiente, que María es nuestro constante consuelo y nuestra esperanza. Ella nos redime y nos lleva directamente al cielo. Por otra parte, les menciono también otro dato que yo creo que vale la pena mencionarlo, de San Juan Damasceno. San Juan Damasceno afirmaba que María es nuestra protectora divina, es nuestra única esperanza y nuestra prueba segura de la salvación. También el Papa Juan XXIII aseguró que todo el que rechaza la mano auxiliadora de María está poniendo en peligro su propia salvación. Mis amigos, por supuesto que esto es pura mentira. Eso no es lo que establece la Biblia. La Biblia, centenares de veces, nos dice que la única forma de que el ser humano puede salvarse es a través de los méritos de Cristo. Nosotros, los pecadores, teníamos una deuda con la justicia divina. Pero un buen día, dice la Escritura, vino Jesucristo. Y Jesucristo tomó nuestro lugar y Jesucristo se hizo responsable de nuestros pecados. Y por ser ahora el responsable de nuestros pecados, Él tuvo que sufrir lo que nosotros merecíamos, la muerte. Y la vida que tenía que tener Jesucristo nos fue otorgada a nosotros. En otras palabras, esto es parte de lo que es el gran principio bíblico de la justificación por la fe. No tenemos nada para salvarnos, pero Jesucristo lo ha puesto todo. Es más, hasta la Virgen María en una ocasión reconoció que tenía un Salvador, y ese Salvador era su Hijo Jesucristo. Ahora, fuera de Cristo entonces no hay salvación. Los ángeles no nos pueden salvar, los querubines, los serafines, ni la iglesia, ningún ser humano nos puede salvar. La salvación está única y exclusivamente en Jesucristo. Mis amigos, otra razón por la cual yo pienso que vale la pena mencionarles por qué se rechaza o por qué los cristianos rechazaron el culto a María desde el principio, es precisamente porque parte del culto a María está también impregnado, está completamente saturado de situaciones espiritistas, y esto es algo tremendamente peligroso. Porque nosotros entendemos, según el libro del Apocalipsis, y lo mismo Jesucristo también lo dijo en su elocuente sermón de la montaña, que el espiritismo en cierta forma se iría ensanchando, se iría poniendo cada vez más fuerte, hasta el punto de tener todo el poder para cubrir todo el planeta. Así, señores, que en este momento el espiritismo tiene todo totalmente contaminado. Todo está impregnado de espiritismo. Las noticias, el entretenimiento, el deporte inclusive, la medicina, iglesias enteras, al hablar, por ejemplo, del agua bendita, la rosa bendita, la gota divina de salvación, no están haciendo otra cosa sino llevando a la gente a esa dirección peligrosa del espiritismo. Pero entonces repito otra vez, una de las cosas por las cuales el cristianismo siempre ha rechazado el culto a María es porque tiene una cercanía muy grande, muy próxima al asunto del espiritismo. Y se lo voy a mencionar de la siguiente manera. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1917 venían tres jovencitos, tres pastorcillos llamadas Amelia, Jacinta y Francisco. Eso estaba sucediendo en Cova de Iría, allá en lo que actualmente es Fátima. Eso ocurría el 13 de mayo, repito, 13 de mayo de 1917. En una ocasión, cuando estos tres jovencitos venían del colegio, les apareció una luz brillante, y en medio de la luz una hermosa señora que se identificó inmediatamente como la Santa Virgen María. Pero mis amigos, desde el primer momento en que María comenzó a establecer su conversación y su contacto con estos tres jovencitos, enseguida comenzó como una especie de bombardeo, con una especie de insinuación en un terreno peligroso como es el asunto del espiritismo. Miren, por ejemplo, si ustedes buscan en sus Biblias, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a los que mueren? La Biblia dice claramente que los que mueren
van al sepulcro y su cuerpo queda totalmente deshecho hasta el día de la resurrección. Es más, la Biblia habla claramente que no hay infierno, no hay purgatorio, sino que debemos esperar el día de la resurrección. Recuerden ustedes que cuando Marta y María se encontraron con Cristo, que su hermano Lázaro había muerto, cuando Jesús llegó al cementerio de Betania, estas mujeres le dijeron claramente: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, dice que el mismo Cristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, mis amigos, en todas las partes, por ejemplo, en el libro del Eclesiastés, el capítulo 9, versículo 11 dice: los que viven saben que van a morir, pero los muertos nada saben. Su odio, su envidia, sus sentimientos, todas sus pasiones se han puesto a un lado, y ya no tiene ninguna parte en todo lo que se hace debajo del sol. En el libro de Job, el capítulo 7 y el capítulo 14 inclusive, se dice que los muertos no regresan a sus casas, los muertos no salen, los muertos no están penando. Los que han muerto van al sepulcro y no volverán a tener ninguna participación en ninguna parte, sino hasta el día de la resurrección. Bueno, les comento todo esto por lo siguiente: cuando estos tres pastorcitos se entrevistaron con María allá en la localidad de Cobadiría, en Fátima, una de las cosas que le dijo la Virgen es que tenían que orar mucho por las almas que están en el purgatorio. Es más, les mostró una visión tan macabra, tan devastadora, que a partir de ese momento estos tres jovencitos quedaron como desquiciados, si cabría la palabra decir, quedaron anonadados, quedaron impresionados por esa imagen donde vieron almas rogando y clamando y atormentadas. Señores, pero es que en ninguna parte aparece esto. La doctrina del purgatorio es una doctrina que tampoco tiene una base bíblica. De tal manera, señores, que ahí está justamente parte de la razón por la cual los cristianos tuvieron que rechazar ese culto extraño. También en Cobadiría hubo un incidente bastante difícil, porque los niños le preguntaron a la supuesta María que en cuanto a una amiguita del colegio que había muerto unos meses atrás. Y esta imagen de la Virgen María les dijo: no se preocupen, que ella está en el paraíso con el Señor. Y la otra amiguita que también había muerto, hay que rezar a ella, porque está al borde del infierno. Mis amigos, con solamente captar estos dos mensajes es como lo suficiente para uno decir: esto no es del Señor, esto es un culto extraño que raya con el espiritismo. Señores, y la última razón por la cual necesariamente los cristianos tuvieron que rechazar el culto a María es porque el Señor Jesucristo enseñó a su iglesia que en ningún momento dependan de supuestas apariciones. Ustedes leen, por ejemplo, en el capítulo 24, versículo 23, que es el capítulo por excelencia de Jesucristo, el capítulo que habla acerca de los acontecimientos que tienen que ver con el fin. Jesucristo dijo en ese capítulo, el capítulo 24, versículo 33, dice: entonces, si alguno les dijera a ustedes: vengan, porque aquí está apareciendo el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, y harán grandes prodigios, y harán grandes señales, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si ustedes le dicen: vengan, miren, estás apareciendo en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no le creáis. En otras palabras, el mismo Jesucristo nos ha ordenado a nosotros que no nos movamos para ningún lado para estar viendo apariciones. Sabemos perfectamente que cada año se desplazan miles y millones de personas hacia los diferentes santuarios de María en el mundo. Pero señores, el Señor ha dicho específicamente: no salgáis, porque la venida del Señor nos puede sorprender en cualquier momento, y no es una imagen la que estamos esperando, sino la señal del Hijo del Hombre, que habrá de aparecer. Salir a ver apariciones es tan peligroso, porque según nos advierte también el libro del Apocalipsis, en el capítulo 16, versículo 14, si uno es de esas personas que están dependiendo de las imágenes, que está dependiendo de visiones, de apariciones, corre el riesgo de ser engañado por el mismo Satanás. Dice en ese capítulo 16, versículo 14, que dice que son espíritus de demonios que hacen grandes señales para ir inclusive hasta los reyes y los sabios de la tierra, para confundirlos, a fin de que crean a esas mentiras
y dejen de creer en este santo libro que es la palabra de Dios. Mis amigos, ojalá que con lo que hemos dicho ustedes puedan concientizarse y poner toda su confianza en lo que está escrito en la palabra de Dios. Nos estamos acercando al día glorioso del regreso de Cristo. Necesitamos estar firmes en los caminos de Dios y no ser movidos ni por apariciones, ni por milagros, ni por dones falsos que ahora mismo ofrecen las iglesias, aunque tengan el título de cristiano. Una iglesia verdadera, señores, no es porque haga milagros, no es porque hable lenguas. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en nuestra iglesia habían apariciones. El Señor les va a decir, según está escrito en la Biblia, apártense de mí, obradores de maldad. El Señor le dio más importancia a lo que está escrito, a cualquier milagro o cualquier aparición. Mis amigos, entre comillas, muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y continuamos en esta maravillosa programación. Que Dios esté con ustedes.